En las noches más oscuras, cuando el silencio es tan profundo que puedes escuchar tus propios pensamientos, hay algo que escucha contigo. Relato de terror, Las noches sin luna. En el verano de 1998, Ana, de 10 años, fue obligada a viajar con su familia a visitar a unos parientes en una pequeña localidad rural. Era un lugar donde la modernidad apenas se asomaba, caminos de tierra, casas de madera y una oscuridad nocturna tan densa que parecía envolverlo todo. Desde que escuchó que irían, Ana sintió una resistencia irracional. Había algo en la idea de ese lugar que la aterraba, aunque no supiera por qué. Durante el viaje en carretera, su madre notó su inquietud y trató de tranquilizarla. Es solo una casa vieja, Ana. Nada de qué preocuparse. Pero Ana sabía que no era solo la casa. La casa de los tíos estaba en medio de un terreno amplio, rodeada de árboles que parecían formar un muro natural. El aire allí era pesado, con un olor extraño, mezcla de madera vieja y humedad. La primera impresión de Ana fue que el lugar estaba demasiado callado. En la ciudad siempre había ruido, autos, voces, radios. Pero aquí, lo único que se escuchaba eran los insectos y el crujido ocasional de las ramas. Por la noche, mientras los adultos reían y conversaban después de la cena, Ana se sentó cerca de la ventana del comedor. Fuera, no se veía nada, solo una negrura absoluta. De vez en cuando, le parecía que algo se movía entre los árboles, pero cuando se concentraba, desaparecía. ¿Te gusta el campo?, le preguntó su primo mayor, Daniel, con una sonrisa burlona. No, respondió Ana sin mirarlo. Esa noche, fue la primera vez que escuchó los ruidos. Mientras intentaba dormir, un sonido extraño la despertó. Era como si algo arrastrara ramas por la gravilla del patio. Ana permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza. Los ruidos parecían acercarse y luego alejarse, en un patrón irregular. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. No vio nada, pero la sensación de que algo estaba ahí era tan fuerte que su estómago se retorció. Cerró las cortinas y volvió a la cama, tratando de convencerse de que solo eran animales. A la mañana siguiente, mencionó los ruidos durante el desayuno, pero su tía se rió. Aquí siempre hay sonidos raros. Los coyotes, el viento, nada de qué preocuparse. Ana no estaba convencida. La segunda noche, Ana estaba decidida a no levantarse de la cama. Se cubrió con las sábanas y trató de dormir, pero la incomodidad persistía. El aire en su habitación estaba más frío que en el resto de la casa, y un zumbido bajo parecía llenar el silencio. De repente, unas luces intermitentes iluminaron la ventana. Ana se incorporó, paralizada. Las luces eran azules, pulsaban con un ritmo irregular y parecían moverse en círculos. No eran faros ni linternas. Tenían una calidad extraña, casi líquida. Intentó despertar a su madre, pero no se atrevió a gritar. En cambio, volvió a su cama, cerró los ojos y rezó para que todo desapareciera. Por la mañana, encontró huellas en la gravilla del patio. Eran profundas, más grandes que las de un humano, con una forma alargada y extraña. La tercera noche, el miedo de Ana había alcanzado su límite. Quería regresar a casa, pero sabía que no era una opción. Mientras el resto de la familia dormía, ella se quedó despierta, incapaz de cerrar los ojos. Fue entonces cuando los vio. Desde su ventana, 3 figuras estaban de pie, inmóviles, mirándola. Eran altos y delgados, con ojos enormes que parecían brillar en la oscuridad. Sus cuerpos parecían desnudos, pero no tenían músculos ni piel como los humanos. Eran lisos, casi como cera. Ana gritó y corrió hacia la habitación de sus padres, pero los encontró inconscientes. Su madre, su padre, sus primos, todos estaban tendidos en sus camas, respirando lentamente, como si estuvieran profundamente dormidos. Los seres habían entrado en la casa. Ana escuchó sus pasos, lentos,
pesados, resonando en el suelo de madera. Se encerró en el baño y cerró la puerta con pestillo. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Comenzaron a golpear, primero suavemente, luego con más fuerza. Ana sujetó la puerta con todas sus fuerzas, mientras lágrimas corrían por su rostro. «Por favor, váyanse», gritó, pero sabía que no hablaban su idioma. El zumbido volvió, más intenso que nunca, y sintió que el aire vibraba a su alrededor. Los golpes cesaron de repente, y el silencio fue aún más aterrador. No sabe cuánto tiempo pasó antes de que se atreviera a salir. La casa estaba vacía. Las huellas de los seres estaban por todas partes, en el suelo, en las paredes, incluso en el techo. Despertó a su familia, pero nadie recordaba nada. Su madre la abrazó, tratando de calmarla, pero Ana sabía que lo que había pasado era real. Días después, mientras empaquetaban para regresar a la ciudad, Ana encontró un pequeño objeto en su cama, una pieza de metal liso con símbolos extraños grabados. La guardó en su mochila, sin saber por qué. Años después, Ana, ahora adulta, recuerda esas noches con un escalofrío. Nunca volvió a hablar del incidente, pero a veces, cuando está sola en su departamento, siente que la están observando. Una noche, mientras revisa cosas viejas, encuentra el objeto de metal. Apenas lo toca, el zumbido regresa, y esta vez no está sola. Si este relato logró inquietarte y quieres sumergirte aún más en la oscuridad, no olvides dejar tu like y suscribirte. Aquí, las tinieblas siempre tienen algo más que contar.